video sobre el teorema de los residuos, la versión general. Entonces dice así: sea gamma un ciclo homólogo a cero en omega. Entonces, como siempre, tenemos omega, que es un abierto de C, que puede tener sus agujeros, puntos que le faltan, o discos, o conjuntos de puntos, pero es un abierto en el plano. Y tenemos un ciclo gamma que es homólogo a cero en omega, es decir, que no puede tener índice positivo ni negativo, o sea, debe tener índice nulo respecto a todos los agujeros. Esa es la definición de ser un ciclo homólogo a cero, que tiene índice cero respecto a todos los puntos del complemento de omega. Entonces, si lo dibujo, puede ser algo así. Si viene y enreda un agujero, después se tiene que deshacer. Esto puede ser un ciclo homólogo a cero. Y además puede tener otra parte acá porque es un ciclo, ¿verdad? O sea que podemos considerar también uniones de curvas. Entonces tenemos un ciclo homólogo a cero en omega y una función f que es holomorfa en omega menos z1 hasta zn. Es decir, le estamos agregando un número finito de singularidades z1 y zn. O sea, tiene finitas singularidades aisladas la función f. Voy a dibujar acá, algunas pueden estar, el ciclo gamma le puede estar dando vueltas y a otras no. Digamos que z1, z2. Hay n puntos en los cuales la función f no es holomorfa. Y bueno, que por supuesto, como son finitos, son singularidades aisladas para f. Entonces, lo que dice el teorema es que entonces la integral en gamma de f es 2pi por la suma de j igual 1 hasta n del índice de gamma respecto a zj por el residuo de f restricto a zj. ¿Está bien? O sea que para integrar f en el ciclo gamma basta con integrar en una pequeña curva alrededor de cada singularidad, zj, porque así es como se calcula el residuo, y multiplicar por el índice de la curva gamma alrededor de esa singularidad. Es decir, que para integrar un ciclo cualquiera homólogo a cero en omega, basta integrar en pequeñas curvitas alrededor de cada singularidad, y sumadas esas integrales con la multiplicidad que el ciclo gamma le corresponde, da la integral en gamma de f. ¿Está bien? Ese es el contenido del teorema, que para integrar la función f en cualquier ciclo gamma basta integrar en pequeñas bolitas alrededor de cada singularidad. Bueno, para la demostración lo primero que hacemos es tomar una curvita alrededor de cada singularidad. Es decir, tomamos una pequeña curva de índice 1 alrededor de zj para cada j de igual 1 hasta n. ¿Está? Pequeña, que significa que simplemente la z1 le dé vuelta, la gamma 1 le dé vuelta solo a z1 y no a z1 a z2. O sea, es de índice 1 alrededor de zj y para un i distinto de j el índice es 0. ¿Está? Una pequeña curvita alrededor de cada singularidad. Ahora, ¿qué es lo que hay que observar? Observar que gamma es homóloga a la siguiente curva, la curva suma de j igual 1 hasta n del índice de gamma respecto a zj por la curvita gamma j. Entonces la observación es que la curva gamma es homóloga
a la suma de j igual 1 hasta el n del índice de gamma respecto a zj por gamma j en el conjunto omega prima que es omega menos z1 zn. Es decir, nosotros teníamos el abierto omega que tenía sus agujeros, pero ahora consideramos si quitamos también los puntos rojos en este dibujo, es decir, la singularidad de z1 zn, le agregamos más agujeros. Pero ahora lo que digo es, en este abierto, estas dos curvas, el ciclo gamma que teníamos, y esta curva que es una suma de las curvitas gamma j que definimos alrededor de cada singularidad por la multiplicidad que la curva gamma tiene alrededor de esos puntos, esas dos curvas son homólogas, ¿tá? Porque recuerden la definición de ser homóloga, tienen que tener el mismo índice respecto de todos los puntos del complemento del conjunto, en este caso el conjunto es omega prima. Pero vamos a calcular el índice de esta curva que le voy a llamar, tenemos el ciclo gamma y tenemos esta nueva curva que le voy a llamar gamma prima. Calculemos el índice de gamma prima respecto al punto ZJ. ZI, un ZI para alguno de estos i igual 1 hasta n. Bueno, el índice de gamma prima respecto a ZI es la suma de j igual 1 hasta n del índice de gamma respecto a zj por el índice de gamma j respecto a zi. ¿Está bien? Para calcular el índice de este ciclo es la multiplicidad y tengo que calcular el índice de estas curvas. Bueno, pero este únicamente es 1 para j igual a i. O sea que esto de acá es el índice de gamma respecto a zi. ¿Está bien? Porque solo cuando j igual a i, esto es 1. Y en todos los demás casos es 0. Y bueno, cuando esto es 1, ¿qué sobrevive? El índice de gamma respecto a zi. Entonces, ¿ahí qué pruebo? Pruebo que para todas estas pinchaduras de Z1 a Zn, todos estos agujeros, la curva gamma y la curva gamma prima tienen el mismo índice. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa para los puntos, los agujeros originales de gamma? O sea, para un Z que no está en gamma. ¿Está bien? Voy a calcular el índice de gamma prima alrededor de un punto Z que no está en gamma. El índice de gamma prima alrededor de un Z que no esté en omega, en el abierto original, bueno, es la suma de j igual 1 hasta n del índice de gamma respecto a zj por el índice de gamma j respecto a z. Bueno, pero esto es 0. Porque todas estas curvas simplemente le dan vueltas a los puntitos zi. O sea que el índice de gamma prima respecto a un z que no está en omega es 0. Pero esto también es el índice de gamma respecto a z. Porque recuerden que la curva gamma era homóloga a 0. Esa es la hipótesis. O sea que alrededor de cualquier punto que no está omega tiene índice 0. ¿Tá? Entonces, perfecto. Probamos que gamma, probamos esta afirmación de acá, gamma es homóloga a esta curva. A esta curva que se obtiene simplemente calculando curvitas alrededor de las singularidades y multiplicándolas por el índice de gamma. ¿Ya? Bien. ¿Qué pasa? Ahora usamos el teorema de Cauchy en homología, que es lo último que habíamos visto. Entonces, por teorema de Cauchy en homología tenemos que la integral en gamma de f es igual a la integral en gamma prima de f. Eso es lo que dice el teorema de Cauchy en homología. Porque que gamma sea homólogo a gamma prima quiere decir que gamma menos gamma prima es homólogo a 0. Así que la integral en gamma
es igual a la integral en gamma prima de f. Bueno, pero ¿cuánto da la integral en gamma prima de f? Es la suma de j igual 1 hasta n del índice de gamma respecto a zj por la integral en gamma j de f. Bueno, pero fíjense, la integral en gamma j de f, es decir, la integral en una curvita alrededor de la singularidad, eso es 2pi por el residuo, porque justamente la definición del residuo es 1 sobre 2pi por la integral en una curvita alrededor de la singularidad. O sea que esto de aquí me queda que es 2pi la suma de j igual 1 hasta n, el índice de gamma respecto a zj por el residuo de f respecto a zj. Y eso es lo que queríamos probar, el teorema de los residuos. Que si tenemos un ciclo homólogo a cero, en omega, la integral en gamma de f se puede calcular como 2pi, la suma de los residuos, con la multiplicidad que el ciclo gamma tenga alrededor de cada una de las singularidades de f.